sábado pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de José Gregorio N., alias El Lastra. Tomatlán, Jalisco, un paraíso en la costa del Pacífico mexicano. Pero esa madrugada, lo que ocurrió allí estuvo lejos de parecerse a un paraíso. A las 5 de la mañana, mientras la mayoría dormía, un convoy silencioso avanzaba por la carretera estatal 200. Eran unidades de élite, sin luces, sin insignias, lideradas por Omar García Harfuch. Sabían a lo que iban, sabían a quién buscaban, pero no sabían con qué se iban a encontrar. El objetivo era un rancho, una propiedad supuestamente rural, propiedad del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que las autoridades no sabían era que ese rancho era mucho más que eso. Era un búnker, era un laboratorio, era una declaración de poder del Mencho al mundo. Al ingresar, lo primero que sorprendió fue el silencio. Ningún disparo, ninguna resistencia inicial. Solo el sonido de las botas sobre la tierra húmeda y los drones zumbando sobre las copas de los árboles. Y entonces, la primera sorpresa, en un cobertizo camuflado como establo, encontraron el laboratorio. No era artesanal, era industrial. Ollas de presión de grado farmacéutico, precursores químicos con sellos chinos, tableteadoras automáticas y miles de pastillas azules ya listas para exportarse. El fentanilo, la droga que está matando a miles al norte del río Bravo. En ese momento, Harfuch supo que no estaban en un operativo cualquiera. Estaban en el corazón de una operación millonaria, pero eso era solo el inicio. Cuando cruzaron el jardín trasero, lo que vieron detuvo a todos por unos segundos. Una piscina enorme, lujosa, con azulejos importados y luces LED, pero no era una piscina cualquiera. Tenía forma de AK-47. El arma más usada por el narco mexicano, un símbolo, un mensaje. Allí no se escondían, allí celebraban, ahí mandaban. Y eso no fue lo único. En una sala subterránea, detrás de un espejo falso, hallaron documentos, rutas, nombres, contraseñas, coordenadas exactas de envíos hacia California, Texas y Nuevo México. Todo escrito a mano en códigos que los especialistas ahora intentan descifrar. Pero lo más inquietante fueron las fotos, decenas de retratos pegados en la pared. Todos con uniformes tácticos, rifles y la mirada desafiante. Eran sicarios. Muchos de ellos ya habían caído en enfrentamientos pasados. Otros siguen libres. Era un altar, una especie de homenaje interno, un culto silencioso al terror. Este cateo, que inició como una acción más, se convirtió en uno de los golpes más simbólicos contra el CJNG en lo que va del año. No solo por lo que se decomisó, sino por lo que se reveló. Que mientras el país intenta recuperar la paz, hay quienes siguen viviendo como dioses, escondidos entre montañas, fabricando muerte y bañándose en piscinas con forma de fusil. Y lo peor, aún estaba por venir. Esa misma noche, mientras los peritos aún embalaban las evidencias y los helicópteros sobrevolaban la zona, algo se movía en las brechas que rodeaban el rancho. No eran animales, no eran curiosos, eran halcones. Observaban desde lo alto, entre los matorrales, enviando mensajes por radio codificado. En menos de 30 minutos, la noticia ya había llegado a quien tenía que llegar. Y desde algún punto de la sierra, la orden fue directa. Recuperen lo que puedan o quemen todo. El convoy de Harfuch, cargado con pruebas, armas y detenidos, comenzó el retiro. Pero en una curva cerrada, antes de llegar a la cabecera municipal, los drones detectaron movimiento. Camionetas con blindaje artesanal avanzando por caminos de terracería. Por un momento, todo se congeló. Sabían lo que eso significaba. Sabían
que la emboscada era posible, pero Harfuch no retrocedió, dio la orden de avanzar y cerraron filas. Lo que ocurrió después fue una persecución tensa, sin disparos, pero con la tensión que corta el aire. Los presuntos sicarios del CJNG, al notar la presencia de fuerzas federales en cobertura aérea, se dispersaron. Uno de los vehículos fue localizado horas después, completamente calcinado. En el interior, entre los restos de metal y ceniza, hallaron restos humanos. Las placas del vehículo coincidían con las de un operador de alto nivel conocido como El 77, ligado a envíos semanales hacia Manzanillo. La pregunta es, ¿lo ejecutaron sus propios compañeros al no cumplir la orden o fue parte del mensaje? Los detenidos, 3 hombres y una mujer, todos con acento del Bajío, se negaron a declarar. Pero uno de ellos llevaba un tatuaje poco común, una AK-47 con una cruz encima, el mismo símbolo que estaba dibujado en el fondo de la piscina. Una marca, una especie de sello interno del grupo encargado de custodiar el laboratorio. El informe oficial llegó a la prensa 48 horas después, pero los medios solo recibieron una parte. Se habló de decomisos, de capturas, de la importancia del golpe. Pero en los pasillos de inteligencia se hablaba de otra cosa, lo que no se publicó. Los nombres, las coordenadas, las pruebas de que ese rancho era parte de una red mucho más amplia, con enlaces directos en la frontera, y no era cualquier red. Era la estructura que estaba reactivando las rutas del Pacífico, la misma que se creía inactiva desde hace 2 años. La misma que operaba con tecnología militar, camiones clonados y contactos en aduanas clave. Lo que Harfuch y su equipo habían encontrado no era solo un narcolaboratorio, era un nodo, un centro de operaciones del nuevo brazo financiero del Mencho, un engranaje silencioso que ahora estaba expuesto. Pero exponer no es destruir. El CJNG no olvidó lo ocurrido en 1900 Tomatlán, y días después, en las paredes de 3 municipios vecinos, apareció el mismo mensaje pintado con aerosol rojo. Esto no se queda así. Y entonces todos supieron que el cateo no había sido el final, había sido solo el comienzo. El primer mensaje apareció en la pared trasera de una primaria en Cabo Corrientes. Letras grandes, toscas, pero claras. A la mañana siguiente aparecieron 2 más. Uno en un puente peatonal en el Tuito y otro justo frente a la base de la policía municipal en Tomatlán. Misma frase, misma pintura, mismo tono. Esto no se queda así. Para la gente de la región, eso significaba una sola cosa. Vendría represalia. Porque cuando el CJNG lanza una advertencia pública, no es teatro, es antesala de sangre. Y la respuesta no tardó. 3 días después del cateo, un convoy militar fue emboscado en una brecha secundaria a solo 12 kilómetros del rancho. 6 soldados heridos, 2 vehículos calcinados. Nadie se adjudicó el ataque oficialmente, pero la firma era inconfundible. Táctica rápida, uso de explosivos caseros y retirada sin rastro. La zona, otra vez, volvió a silenciarse. Tiendas cerradas, calles vacías, rumores en voz baja. Mientras tanto, en Guadalajara, Harfuch se reunía con el gabinete de seguridad. Lo que había comenzado como un operativo puntual ahora tenía dimensiones nacionales. Las pruebas encontradas en el rancho revelaban conexiones con al menos 7 laboratorios activos en distintos puntos de Jalisco y Colima. Lo más grave, algunos documentos hablaban de alianzas temporales entre células del CJNG y operadores independientes del cártel de Sinaloa. Eso encendió todas las alarmas. No era solo fentanilo.
Era una reconfiguración silenciosa del mapa criminal, una tregua momentánea para producir y exportar en masa, dejando de lado viejas rivalidades, y el epicentro de ese pacto estaba justo en Tomatlán. Mientras los analistas de inteligencia procesaban la información, Harfuch aprobó una serie de cateos simultáneos en propiedades relacionadas con la célula conocida como los Garra de Tigre, brazo armado que protegía la operación del rancho. El operativo más importante se programó para la madrugada del viernes. Un golpe quirúrgico, preciso, o al menos eso se pensaba. Pero alguien filtró la información. A las 4:12 a.m., cuando los agentes arribaron al primer objetivo, una finca en El Chico, encontraron la propiedad vacía. Y más que vacía, limpia. Sin un solo resto de droga, sin documentos, sin huellas. Todo estaba exactamente como si nunca hubiera sido usado. Excepto por una cosa. En la mesa principal de la cocina había una nota escrita a mano, con tinta negra y una letra nerviosa. Vamos a volver, y no solos. La amenaza no era solo contra las fuerzas de seguridad, era contra la estrategia misma. Porque mientras el gobierno jugaba ajedrez, el CJNG estaba jugando guerra psicológica. Ese mismo día, mientras los medios aún trataban de confirmar la autenticidad de la nota dejada en la finca de El Chico, una llamada anónima llegó al C5 de Colima. No era cualquier llamada, era una voz disfrazada, digitando desde una línea limpia. Apenas dejó un mensaje antes de colgar. Van a salir 5 contenedores esta noche por Manzanillo. Busquen el sello Alfa Sierra 38. En menos de una hora, el puerto se convirtió en zona de guerra encubierta. Agentes federales, binomios caninos y unidades especiales llegaron sin anunciarse. Revisaron fila por fila, código por código, bajo el manto de la noche. No podían permitirse un solo error. Si el dato era falso, quedaban expuestos. Pero si era cierto, estarían a punto de dar el golpe más certero desde el cateo en Tomatlán. Y lo fue. A las 03:47 de la madrugada, uno de los perros entrenados alertó sobre un contenedor metálico recién cargado. El sello coincidía. Alfa Sierra 38. Cuando lo abrieron, la escena no era común. Había paquetes envueltos en papel carbón, cuidadosamente empacados en costales con etiquetas de fertilizante orgánico. Cada paquete llevaba una marca impresa en rojo, una calavera con una línea negra atravesando la frente. Era fentanilo. De nuevo, pero esta vez no eran miles de pastillas. Eran bloques, prensados, de una calidad que sorprendió incluso a los expertos. Lo suficiente para surtir a miles, tal vez millones. Y junto a la droga, documentos de envío dirigidos a una empresa pantalla en Los Ángeles, California. La conexión estaba clara. Lo de Tomatlán no era un caso aislado. Era la punta del iceberg de una operación transnacional. Un narcosistema perfectamente diseñado para exportar muerte disfrazada de abono. Y justo cuando el gobierno creía tener ventaja, el contraataque llegó donde más dolía, en la narrativa. En redes sociales comenzó a circular un video, difuso, grabado con celular pero claro en su intención. Aparecía un grupo de hombres armados, encapuchados, en un rancho desconocido. Al fondo, una manta, ZNG. Por cada golpe, 2 respuestas. El mensaje era directo. El video, acompañado de coordenadas falsas, se hizo viral en menos de 3 horas. En TikTok, en Telegram, en canales cerrados. Y con él, la pregunta volvió a los pasillos del poder. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Harfuch? Porque cada golpe que daba, cada cateo, cada decomiso, traía detrás un eco violento, una advertencia, una provocación. Pero él no se detuvo, al contrario,
convocó a una reunión de emergencia en la CDMX, agentes de inteligencia, oficiales de la Marina y personal clave de la DEA, porque lo que estaba ocurriendo en Tomatlán ya no era solo un tema de seguridad nacional, era una guerra silenciosa por el control de las rutas, las narrativas y el futuro del narco mexicano. Y en esa guerra, Harfuch ya no peleaba solo. La reunión en la Ciudad de México duró casi 6 horas. No hubo cámaras, no hubo comunicados oficiales, solo rostros tensos, hojas confidenciales y pantallas proyectando mapas, cifras y nombres en clave. Entre todos los informes, uno destacó por encima del resto. Un documento filtrado por inteligencia extranjera con un solo título en la parte superior: Operación Sangre Silenciosa. Ese nombre había aparecido antes en comunicaciones interceptadas entre operadores del CJNG, pero nadie sabía exactamente qué significaba hasta ahora. Según la información filtrada, Sangre Silenciosa no era un ataque, era una reorganización, un cambio profundo en la estructura del cártel tras los recientes golpes. Se hablaba de un nuevo líder operativo al sur de Jalisco, conocido solo como El Cáliz, encargado de reagrupar a las células dispersas tras el cateo en Tomatlán y el decomiso en Manzanillo. Pero lo más preocupante no era su nombre, era lo que traía consigo: nuevas alianzas, nuevas rutas y nuevas traiciones. Una fuente interna, un funcionario de segundo nivel, aún no identificado, habría filtrado la ubicación del rancho antes del cateo. Eso explicaría por qué, al llegar, el lugar ya estaba parcialmente evacuado y algunos documentos clave habían sido destruidos. La sospecha se convirtió en investigación y la investigación en paranoia. Harfuch, presionado por el nivel de infiltración, decidió actuar sin intermediarios. Organizó un operativo relámpago en una zona poco esperada: Tecalitlán, un municipio que parecía tranquilo, pero donde una serie de movimientos bancarios recientes y visitas fugaces de camionetas sin placas levantaron sospechas. El operativo fue limpio. No hubo disparos, no hubo resistencia, pero sí hubo descubrimientos. En una finca abandonada hallaron lo que parecía ser una casa de descanso. Pero en la planta baja, oculta tras un muro falso, una sala de reuniones. Nombres en clave escritos a mano. Rutas de envío trazadas hasta Guatemala. Fotografías de Harfuch impresas y marcadas con un círculo rojo. Y un solo nombre en el centro del tablero, escrito en letras negras: El Cáliz. El mensaje era claro. Alguien dentro sabía. Alguien dentro estaba informando al CJNG. Y ese alguien conocía los movimientos de Harfuch antes de que ocurrieran. La guerra ya no era solo en la sierra o en los puertos. Ahora era en las oficinas, en los teléfonos, en las miradas cruzadas durante las reuniones, y mientras el comandante preparaba su siguiente golpe, sabía que esta vez no podía confiar en todos los que tenía al lado, porque la verdadera traición siempre llega desde adentro. El nombre El Cáliz no aparecía en bases de datos oficiales, no tenía antecedentes, no tenía rostro, solo un alias repetido en conversaciones cifradas y ahora escrito en la pared de una sala secreta. Pero entre agentes de campo con años de experiencia, todos sabían lo mismo: quien no aparece en ningún registro es porque es más peligroso que los que sí. Los analistas de inteligencia comenzaron a cruzar información. Interceptaron mensajes entre operadores de tercera línea del CJNG. Uno de esos audios, filtrado por la DEA, lo decía sin rodeos: El Cáliz no habla, pero el que lo traiciona no vuelve a hablar jamás. La presión sobre Harfuch crecía. La prensa empezaba a hablar de los cateos.
Las redes estallaban con teorías, fotografías, rumores y hasta narcocorridos improvisados. Pero mientras todos hablaban del rancho, de la piscina en forma de AK-47, del laboratorio de fentanilo, el Cáliz ya estaba 2 pasos adelante. Una camioneta negra, blindada, con vidrios oscuros, fue vista entrando a Tuxcacuesco, un poblado apenas con 1.200 habitantes, escondido en las montañas del sur de Jalisco. Un punto olvidado en los mapas, y perfecto para esconder a alguien que no debe ser encontrado. Esa misma semana, un alto mando en Guadalajara recibió una llamada anónima, sin amenazas, sin insultos, solo una frase: si Harfuch pisa Tuxcacuesco, no sale. Y fue entonces que surgió la pregunta: ¿era real la amenaza o una trampa? La decisión no fue fácil, pero Harfuch no es de los que se esconden. Decidió ir, no como jefe detrás de un escritorio, sino al frente, a la vieja escuela. El convoy salió a las 03:00 de la madrugada. Camionetas artilladas, unidades encubiertas, apoyo aéreo, francotiradores en puntos clave. La entrada a Tuxcacuesco fue silenciosa, pero tensa. Ni un solo disparo, ni un perro ladrando, solo puertas cerradas y calles vacías. Demasiado vacías. Cuando llegaron a la finca señalada, la encontraron abierta. Dentro no había nadie, solo una mesa, una radio encendida. Y encima de todo, una fotografía de Harfuch recortada de un periódico, con una X roja pintada a mano sobre su rostro. Y al reverso de la foto, otra frase escrita: esto es personal. El mensaje era claro. No se trataba de un simple operativo frustrado. Ya no era una guerra de cárteles contra el Estado. Esto se había vuelto algo personal. La foto con la X roja sobre el rostro de Harfuch no era solo una amenaza. Era una declaración, una firma. El Cáliz había dado el primer golpe psicológico y lo había hecho sin disparar una sola bala. Los mandos de inteligencia activaron de inmediato los protocolos de seguridad de alto nivel. Se ordenaron cambios en las rutas del convoy de Harfuch. Se reforzó su escolta y el acceso a los servidores de comunicación en Guadalajara quedó restringido únicamente a 5 personas. Pero ya era tarde. Esa misma tarde, un canal privado de Telegram, vinculado a células del CJNG, filtró un video de 48 segundos. No tenía fecha, ni lugar, ni sonido. Solo una figura masculina, con el rostro cubierto y un chaleco negro. Detrás de él, una mesa con armas largas, radios codificados y al fondo, una pared cubierta con mapas de Jalisco, Colima y Michoacán. En medio de todos esos mapas, una sola foto pegada con cinta negra. La de Harfuch. El sujeto no habla. Solo se quita los guantes, levanta un vaso y lo derrama lentamente sobre la imagen. Era un mensaje simbólico, un ritual, una sentencia. Lo que vino después dejó sin palabras incluso a los analistas más veteranos. Un reporte urgente de ciberinteligencia reveló que, en menos de 3 horas, ese video ya se había replicado en más de 180 canales clandestinos. Y no solo en México, también en Los Ángeles, en Phoenix, en San Antonio, en Chicago, el Cáliz había cruzado fronteras sin moverse de su escondite. Mientras tanto, Harfuch regresó a la Ciudad de México. No porque hubiera huido, sino porque el presidente lo llamó a una reunión privada. Lo que se discutió ahí no se filtró, pero una fuente cercana reveló solo una frase que Harfuch habría dicho antes de salir: si esto es personal, entonces yo también jugaré sin guantes. En los días siguientes, el Gabinete de Seguridad preparó algo que llevaba meses en pausa. Una operación encubierta, sin sello oficial, sin logos y sin margen de error. El objetivo no era un decomiso, no era un cateo, era una cacería, una sola misión: localizar y capturar a El Cáliz.